Continuando con la exposición que venimos haciendo del Evangelio de Marcos, estamos trabajando con la parábola que está en el capítulo 4, la parábola del sembrador. Voy a leer los versículos del 1 al 8 y los versículos del 10 al 12 y el versículo 20. Las primeras para recordar el contexto general de la parábola y la segunda para la interpretación concreta del pasaje sobre el que vamos a trabajar hoy, que es Marcos capítulo 4, versículo 8. Entonces dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando, dieron fruto, y llevaban fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Posterior a eso, dice el versículo 10, cuando estuvo solo con los que estaban alrededor de él junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas, y él les decía, a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todas las cosas están en parábolas. Luego leemos el versículo 20, que es la interpretación del versículo 8 de la parábola. Y dice, y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, el versículo sobre el que vamos a trabajar es el 8 y el 20, porque el Señor interpreta la parábola de tal manera que se lee así. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. El versículo 20 interpreta ese versículo diciendo, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Miren esas tres expresiones, oyen la palabra, aceptan la palabra y dan el fruto que corresponde a la palabra. Ahora, hemos venido haciendo una reflexión sobre la importancia del uso del lenguaje. La escritura es importante en varios sentidos. Uno es el contenido, pero la forma como se transmite el contenido, en este caso la escogencia de un género literario en particular, como es la parábola, indica mucho para este caso con relación al discipulado. Porque vamos a hablar a partir de este texto de los frutos del discipulado. ¿Cuáles son los frutos del discipulado? El género que el Señor escogió para transmitir su mensaje, que es la parábola, exige de la persona que escucha la reflexión. Exige un tipo de lectura o un tipo de escuchar diferente al que es común en medio de esta sociedad de la celeridad y la superficialidad. La misma estructura de la parábola llama al que le oye a que se detenga, a que compare realidades terrenales con realidades celestiales, porque la parábola es ese punto de contacto, aquello que nos deja ver desde la realidad terrena, la realidad celestial. ¿Por qué es necesario este lenguaje? La teología siempre ha hablado de que se necesita la analogía. ¿Por qué? Por dos situaciones. La primera es la limitación del lenguaje.
Nosotros no somos capaces de describir la esencia del ser perfecto de Dios con el lenguaje humano. De ahí que sea necesario que usemos las analogías para hablar del ser divino, por la finitud de la mente y la imperfección del lenguaje. En esta parábola vamos a ser conscientes de la necesidad que tiene el discípulo de crecer en la escucha de la palabra. ¿Qué vamos a ir desarrollando? Varios aspectos. Primero, la naturaleza de la vida vegetal es que por naturaleza crece, se desarrolla, ¿cierto? Las otras semillas se caracterizaron porque no crecieron, no se desarrollaron, no llegaron a dar frutos. Entonces, la vida crece y se desarrolla. Y el discipulado, es el otro aspecto que vamos a desarrollar, se centra en la escucha de la palabra de Dios y la escucha reflexiva, la escucha que medita, no cualquier tipo de escucha. Y la fe que busca entender las grandes preguntas de la fe. Vemos en la parábola cómo los discípulos se acercan al Señor y le preguntan, ¿qué has querido decir con esta parábola? Hasta Sócrates decía, una vida irreflexiva es una vida que no merece la pena ser vivida. ¿Cuánto más el creyente debe hacerse las grandes preguntas de la fe? ¿Por qué? Porque la fe busca entender. La fe busca entender para obedecer. El fruto del discipulado es la escucha obediente. Esos son los frutos. Entrando entonces al primer aspecto, que va a ser una breve reflexión sobre ese contraste en los terrenos. Lo primero que vimos en la parábola es que los anteriores 3 terrenos, ninguno llegó a desarrollarse, ninguno llegó a producir fruto. La parábola habla de esos 3 terrenos para señalar la incredulidad del corazón del hombre. Los primeros 3 terrenos no se refieren a creyentes, se refieren a personas en general. Las multitudes que seguían a Jesús, que escucharon el mismo mensaje que los discípulos, pero que no lograron entender. Ahora, la disposición de los creyentes se nota en el quiebre en que hay unos que se quedaron a preguntar. Mientras que los otros escucharon el mismo mensaje, se fueron y ahí acabó el tema, los discípulos se quedan y preguntan. Así que el contraste con los otros terrenos es que aquí hay una vida que se desarrolla, mientras que en los otros no hay crecimiento. Ahora, el tema es para el examen del creyente. ¿Llevas una vida en progresivo crecimiento? ¿Una vida que se está desarrollando? Porque el agua estancada se pudre. Eso pertenece a la naturaleza. Y el ser humano está diseñado para crecer hacia una finalidad. Y cuando la persona deja de crecer hacia algo, no se estanca en el sentido de que se queda ahí, sino que el tiempo le exige cierta madurez. El proceso debería darse, así que cuando no se está dando, realmente se está retrocediendo. El creyente es llamado por Dios a la comunión con Él, y esa comunión se va a reflejar en una madurez espiritual, en una madurez mental, en una madurez emocional. Pero hay peligros para la vida cristiana y es el estancamiento en eso. Ahora, estos terrenos reflejan la incredulidad de no creyentes, pero también nos enseñan sobre los peligros para el creyente. Por ejemplo, en los espinos, el peligro de la ansiedad de la mente para el creyente y cómo la ansiedad de la mente puede hacer que el creyente no escuche la palabra de Dios como lo debe escuchar y en consecuencia no crezca. Y así entonces, ahora, ¿cuáles son los obstáculos a la escucha de la palabra de Dios? El primero es exterior.
Vivimos en un mundo con tanto ruido que es difícil detenerse a pensar y a reflexionar. Todo el tema de lo que hemos venido hablando de los otros terrenos, el reto que representa hoy las grandes distracciones que todos cargamos en la mano como el celular, por ejemplo, que incluso en el culto todavía tenemos la mente en el celular y no en lo que estás haciendo, que es escuchando la palabra de Dios. Estás haciendo un devocional y estás más pendiente del celular que de la palabra del Dios eterno que busca hablarte, pero el ruido del mundo te distrae con tanta facilidad. La carrera, todo esto, nuestra sociedad se caracteriza porque ha perdido hábitos mentales de concentración. Cada día más las personas pierden la capacidad de concentrarse por periodos largos de tiempo en algo. ¿Por qué? Porque prácticas como meditar, como hacer un autoexamen, cada día se pierden de la costumbre de la persona que lo máximo que resiste para prestarle atención a algo es lo que dura un Reels o lo que dura en pasar la pantalla. Y se pierde la capacidad de pensar a largo plazo. Y hay estudios de pedagogía que lo demuestran, que las generaciones que vienen han perdido el hábito de los grandes relatos. Ya no se leen libros largos, porque la persona lee una página y cuando pasa a la siguiente no recuerda qué fue lo que leyó. Y muchos menos libros extensos, porque no es capaz de recordar un capítulo y conectarlo con otro y con otro y con otro. Y eso viene a la lectura de la Biblia. Entonces tenemos una persona que no tiene un hábito de concentración, que no tiene un hábito de lectura a leer un texto. Y alguien dirá, es que leer la Biblia es difícil. No, leer es difícil. Si piensas que leer es fácil, te han enseñado mal. Porque la escucha, la lectura atenta es exigente, exige concentración y hábitos mentales de orden, de concentración, de identificar cosas que son principales y accesorias. Y todo eso se está perdiendo. Entonces, la primera reflexión sobre la parábola es que al Señor escoger esta forma de literatura, le está exigiendo a los que escuchan que se concentren, que piensen, que relacionen una cosa con la otra. De tal manera que el creyente debe ser consciente que escuchar la palabra de Dios exige reflexión. La escucha irreflexiva es irresponsable y es ineficaz y no va a producir ningún fruto. El Señor hubiera podido escoger un discurso directo como en otras ocasiones, pero el relato llama a que aquellos que le oigan realmente lo hagan con una disposición interior. Miren que la parábola inicia, oigan. La parábola inicia con esa exigencia, escuchen. Es el llamado. Lo primero que nos dice la Escritura es, oíd. El sembrador salió a sembrar. Pero a veces no leemos con lo suficiente detenimiento como para entender que la primera exigencia que hace el Señor en esta parábola es, escuchen lo que les voy a decir. Y a veces incluso cuando se predica sobre esta, se olvida predicar el oíd. Oigan, los detalles son importantes. ¿Cómo estás escuchando? Comienza entonces el versículo 3, escuchen. Después el versículo 9 viene y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo que nosotros vemos es que la capacidad de escuchar se está perdiendo en nuestra sociedad. Es un mal que caracteriza la sociedad actual. Ahora, de la escucha que estamos hablando aquí, no es de la común y corriente, sino de la escucha de la palabra de Dios.
Es del oír con fe. Y el oír con fe sabemos que es un don de Dios. Por lo tanto, debería el creyente ser consciente de su necesidad de Dios para oír la palabra de Dios y ser consciente de que lo que se le está dando es un don de Dios. Por eso habíamos analizado cuando la parábola dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A los de afuera, y hace una distinción, a los de afuera no se les ha dado lo que a ustedes sí se les ha dado. Y es un maestro interior y exterior, el maestro de la palabra escrita y el maestro interior del Espíritu Santo que revela los misterios del reino, porque es el Espíritu el que inspiró esta escritura y debe leerse esta escritura en el mismo espíritu en que fue inspirada, es decir, en el espíritu de santidad y de reverencia frente a la palabra. Esto también se ha perdido grandemente de la iglesia y de la cultura. Escuchar con reverencia. Uno ve cómo los padres hablan a sus hijos y cómo los hijos escuchan con una actitud de indiferencia y de rebelión frente a eso. Como que es otro viejo ahí hablando de quién sabe qué bobadas. Así escuchan los jóvenes. Pero también la iglesia escucha con una profunda indiferencia la misma palabra de Dios. Estoy pendiente de 1000 cosas, menos de escuchar con detenimiento y de darle el valor que tiene la Escritura. Es un don que no fue desperdiciado. Son joyas, son perlas que no se dieron a los cerdos, dice Proverbios. A ustedes les ha sido dado el misterio, a los de afuera no. Y esto nos lleva a que la iglesia debe aprender a valorar algo que es, primero, la predicación de la palabra, que nos permite escucharla como iglesia, escucharla en comunidad. Y el aprendizaje es precisamente en esa comunidad de fe donde crecemos. Esto sin descuidar la lectura personal de la palabra de Dios. Sin esta lectura no habrán frutos. Ahora, recordemos brevemente lo que hemos hablado y cómo siguen siendo esos terrenos que el Señor ha descrito una representación de las tentaciones para la misma iglesia en el oír. Los de junto al camino, la parábola la interpretó, dice, estos son aquellos que escucharon la palabra, pero Satanás ha llegado y la ha robado del corazón de la persona, de tal manera que no dieron fruto. Esto es lo que Corintios también dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del evangelio de Cristo. Ahora, con relación al incrédulo, la obra de Satanás es total, cegó el entendimiento. Pero con relación al creyente, también el diablo intenta por todas maneras que no escuches la palabra, que no leas la palabra y que si la escuchas, no la escuches con la atención suficiente para que llegue a tu conciencia y te ponga a reflexionar y comiences a pensar sobre las realidades eternas. Y así pasamos nuestra vida pensando en todas aquellas cosas terrenales destinadas a desaparecer. Los pedregales, dice, son los corazones que no tienen raíz, crecen rápidamente y se secan. Y cuando predicamos esta parte, dijimos, nuestra sociedad, si hay algo que la caracteriza es la superficialidad. ¿Cierto? Un profesor mío decía, tienen un mundo de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Saben tanto que no saben nada, pero creen que saben todo. Han escuchado muchas ideas,
pero no hay ni siquiera una que hayan pensado con seriedad como para comprender aquello que es más allá de lo superficial. Y los espinos hablan de qué cosa? De la ansiedad, el afán del mundo y qué? La tentación de las riquezas y la codicia del corazón. Esas cosas oscurecen el corazón del incrédulo de tal manera que no oye la palabra. Pero también para el creyente es una tentación los bienes materiales de este mundo. Las codicias, dice, las codicias del corazón, no solo son las cosas materiales, aunque las cosas materiales en general son ese primer obstáculo. Pero hay codicias más sutiles en el corazón del hombre que son la distracción, el reconocimiento, que me vean, que yo sea famoso, que yo haga esto, que yo sobresalga. Y todo eso va llevando el corazón hacia darle una importancia mayor de la que las cosas en este mundo deben tener. Todos los terrenos se caracterizan por una sola cosa: no escuchan con fe la palabra de Dios. Ahora, contrario a lo que muchas veces se dice o se cataloga la fe como esa parte emotiva e irracional que no cuestiona, la Escritura ve con buenos ojos que usted busque entender y se pregunte. La inquietud del corazón que busca comprender es un signo del discípulo, porque son los discípulos los que se quedan a preguntar. Son los discípulos los que se dan cuenta que no entendieron. Y eso es importante. Cuando se lee un texto, se puede entender y somos conscientes, he entendido. Pero también se puede entender mal y pensar que se entendió bien. Y eso es extremadamente peligroso, porque yo leí y creí que entendí algo, pero entendí mal. Y eso me impide el crecimiento. Y si hay algo que combate eso, es la intersubjetividad. Yo entendí así, ¿cómo lo entiendes tú? No, mira, no tuviste en cuenta esto, leíste mal, obviaste esto, no viste esto, o por qué razón. Por eso, la escucha de la palabra tiene su principal terreno en la iglesia, donde se da una lectura eclesial de la Escritura, donde hay un diálogo, no solamente con el que hoy habla, sino con los demás hermanos, y no solo con los demás hermanos que hacen parte de esta comunidad local, sino un diálogo con todos los hermanos a través de toda la historia y todos los maestros que Dios ha levantado a través de la historia, que nos ayudan a ver los límites de nuestra comprensión de la palabra y nos enseñan. Porque hay una comunidad de discípulos que se extiende a través de la historia. Y más adelante vamos a volver a este punto, porque tristemente parte de la pobreza en la comprensión de la palabra de Dios es el olvido de la iglesia, de la tradición sobre la cual nuestros padres se han levantado. El texto dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto a los 12 le preguntaban sobre las parábolas. En el creyente, la Escritura produce una inquietud. Y esa inquietud produce preguntas. Si usted está leyendo la Biblia y no sale ningún interrogante, creo que usted está leyendo muy mal. Porque si uno lee un texto y nada le cuestiona, nada le interroga, nada le remueve el piso, ha leído mal. Porque una lectura seria transforma algo de lo que pensamos, lo aprendemos a pensar mejor. Y errores que teníamos en el pensamiento los corregimos. Yo no había visto esta forma de ver esto.
y crece. Pero en la lectura superficial que nos caracteriza, se lee a toda velocidad, pero no hicimos más que pasar los ojos por un texto. Pero el texto no llegó a calar en la conciencia lo suficiente para que genere interrogantes, para que el texto comience a apoyar el corazón, a aguijonear la conciencia y que lo obligue a uno a detenerse. Y a veces eso también es un mecanismo de nuestra propia pecaminosidad. Cuando nos enfrentamos al texto y el texto comienza a tocar la conciencia, hay que leer más rápido para pasar ese tema espinoso y que todo quede enterrado por ahí. Pero la lectura, la escucha del creyente es esa que se detiene a pensar, a reflexionar y a examinarse. La actitud que vemos en estos discípulos es lo que después Agustín llamó la fe busca entender. La frase latina credo ut intelligam. La fe busca comprender, pero la fe primero es y después el entendimiento. Agustín decía, cree para entender. Primero la fe, luego el entendimiento. ¿Por qué? Porque la iluminación de la palabra es algo que viene de Dios. ¿Cómo lo dice la parábola? A vosotros os es dado entender esto. Dios les dio el entender. Primero crees y Dios te da el entender. Así es como se expresa Agustín en el Sermón 18 en el párrafo 1. Cree para entender. Primero la fe, luego el entendimiento. Pero primero la fe no anula el entendimiento. Lo que está diciendo es, como la realidad a la que se refiere esto es una realidad más allá, es una realidad trascendente, es una realidad espiritual, es algo a lo que la mente por sí sola no puede acceder, por eso la necesidad de la revelación especial. De ahí la necesidad de la escritura. Pero después Agustín, en otro de sus sermones, en el sermón 43, va a decir, comprende para creer, cree para entender. Es un círculo, ¿cierto? Si tú crees, entenderás. Pero también buscas entender para que tu fe crezca y madure. Cree para entender y luego entiende para creer mejor, con mayor profundidad. Comprende para creer, cree para entender. Los discípulos preguntan. El estudiante pregunta. El estudiante que no pregunta, uno sospecha que no está estudiando. Cierto, de verdad. Cuando algún joven pregunta es porque algo leyó que le causó alguna inquietud. Pero si no lee nada, no tiene nada que preguntar. Porque no hay nada que le cuestione. Si la fe busca entender, ¿por qué nos da pena preguntar? También hay obstáculos sociales que quizás vienen de un mal uso de herramientas pedagógicas. Cuando nosotros leemos la pedagogía de Jesús en los evangelios, nosotros vemos que Él pregunta y que le preguntan. Pero la pregunta en los evangelios es un método de pedagogía que llama a que la persona analice, reflexione, interiorice. Pero ¿cómo se usa la pregunta en la escuela de hoy? ¿Cuándo se le pregunta a un estudiante? Cuando lo quiero castigar. Entonces están haciendo desorden, tú. Llega el profesor y usa la pregunta como un método de intimidación en lugar de un método de pedagogía. Y como
por lo general el estudiante no estaba ni 5 de prestando atención, se convierte en la vergüenza porque no sabe responder. Entonces la asociación que hacemos es, pregunta es igual a vergüenza. Debería darte vergüenza preguntar, porque se supone que has estado atento. Pero no, si de verdad una persona ha estado atenta, tiene muchas preguntas que resolver. Porque la mente comienza a relacionar, y esto, y lo otro, y si esto es así, entonces, ¿qué pasa con lo que me habían dicho acá? No cuadra. Hasta mi hijo dice, papá, tú dijiste esto, y hace días habías dicho tal cosa. Explícame entonces cómo esto es así. Y uno dice, caramba, ni siquiera yo me acordaba que había dicho lo otro y lo otro. Pero miren cómo para los niños es natural la pregunta. ¿Por qué? Por la inquietud frente al mundo. Pero lastimosamente el mundo termina cegando el entendimiento de nosotros, que hay cosas que no sabemos sobre las cuales ni siquiera nos preguntamos. El niño sabe que no sabe y se pregunta, pero nosotros, el mundo nos anestesia tanto que llega un momento en que no entendemos nada, pero nada nos causa inquietud, nada nos causa que nos preguntemos sobre las cosas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Tiene mi vida algún propósito? ¿Y qué pasa si hay un futuro? ¿Y qué pasa si hay un infierno? ¿Y qué pasa si hay un cielo? ¿Y qué pasa si las cosas tienen consecuencias? ¿Y qué pasa si las cosas no son como aparentan ser? En fin, el creyente se interroga. Porque esa es la forma como aprende a desarrollar un sentido analítico de las cosas, un sentido crítico. Pero eso se ha perdido en la universidad, eso se ha perdido en la sociedad, y lo más triste es que se ha perdido en la iglesia. La fe busca comprender, es decir, la fe busca profundizar. Debemos entender cuál es la función de la iglesia. Y aquí viene al tema. El sembrador salió a sembrar, y la parábola dice, Jesús les enseñaba diciendo. La iglesia cumple su función de enseñar. Varias veces lo he dicho, ya nuestra sociedad no relaciona iglesia con enseñanza. ¿Con qué se relaciona? Con de todo. Gente que pide plata, gente que brinca, gente que hace espectáculo, o hasta gente que divierte. Hay que ir allá porque es chévere, ¿cierto? Nos divertimos mucho y salimos todos contentos y felices, pero no se relaciona la iglesia con respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, con respuestas a las preguntas trascendentes. No se relaciona la iglesia con eso, no se relaciona la iglesia con la reflexión, tristemente. Eso no es sano. No es sano porque las iglesias no lo cultivan y no es sano porque tampoco los hermanos lo cultivan. Tengo una pregunta, pero mejor no pregunto. Me quedo con la duda, escondo la duda y dejo todo ahí. Se dejan temas sin entender. Pero para eso Dios ha colocado maestros. No debe ser motivo de vergüenza para un creyente preguntar y reconocer que hay algo que no sabemos. Se requiere la humildad para eso. Pero además se requiere algo que decía Einstein, y es la conciencia de que todos somos ignorantes. Solo que no todos ignoramos las mismas cosas, ¿cierto? Pero todos ignoramos muchas cosas. Y si hay alguien que por el don de Dios le dio el conocer algo que yo no sé, no debe tener ningún obstáculo para mí el preguntar. Esta fue una actitud que estuvo presente en los primeros tiempos de la iglesia. Recuerde los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan? Enseguida Hechos 17 del 10 al 11, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escucharon con atención.
escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La pregunta entonces, la inquietud del corazón. Nuestro versículo nos llama a esto. Y nuestro versículo también nos llama a ver la importancia de que la misma iglesia recobre la identidad como lugar de instrucción. ¿Cuál es la gran comisión de la iglesia? Id y haced discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Dice, enseñándoles. Ya ven, la función de la iglesia es pedagógica, enseñar la palabra de Dios. Generar preguntas a la conciencia de la persona que sean motores para que investiguen. Miren, en un sermón o en una escuela, aunque se pueda arrojar alguna claridad sobre un punto, son muchas las cosas que van a quedar sin ser resueltas. ¿Por qué? Porque en 45 minutos no se puede abordar todo. Ahora, ¿esto qué requiere de cada uno de nosotros? Que estudie, que complemente, que vea los materiales que se recomiendan para las series y que participe activamente. Es decir, que no solamente sea el que va a exponer el que estudie el tema, porque si usted desde el inicio del año tiene el cronograma de todos los temas que se van a tratar en la iglesia y usted hace parte de esta iglesia, sería parte de su responsabilidad decir, bueno, yo también voy a estudiar esto para entender mejor lo que se va a exponer, para poder aportar, para no ser simplemente un oidor pasivo, sino que la iglesia se convierta en una comunidad que estudia y se convierta en un aprendizaje significativo para todos. No que alguien estudie por mí, porque ese no es el deber ser. Ahora, la iglesia, Dios ha levantado maestros. ¿Maestros que deben hacer qué? Porque sería la pregunta. ¿Convertirse en un diccionario para dar todas las respuestas o orientar para que usted también aprenda a encontrar una respuesta? Porque ahí la función del profesor es ayudar a la inquietud del estudiante para que esa inquietud le lleve a investigar y a aprender. Es una cosa diferente enseñar algo y otra cosa es enseñar a que esa persona aprenda algo. Enseñar a que alguien investigue. Miren, y esto no solamente pasa en la iglesia, pasa en las mismas universidades. Un profesional no sale sabiendo todo, pero lo más triste del caso es que no sale sabiendo cómo investigar algo, cómo resolver un problema. Porque, no es para que sepa todo al final de una carrera. Sabe lo que es esencial, pero ¿sabe cómo investigar algo que no sabe? ¿Sabe cómo responder una pregunta más allá de Doctor Google? Porque a esa superficialidad nos hemos acostumbrado. Trabajo de investigación, referencia bibliográfica, Rincón del Vago. ¿Usted no le da vergüenza colocar eso? Y si se trata de investigar sobre la palabra de Dios que tiene resultados eternos, ¿no vas a tener cuidado con la fuente que consultas? La necesidad del estudio personal, de la reflexión, de la pregunta, es algo que se hace, que no se asocia con el discipulado. Pero no solamente en esta parábola, sino en muchas, uno ve a los discípulos preguntándoles o a Jesús preguntándoles. Deténgase a leer el Evangelio y cuántas veces Jesús le pregunta a sus discípulos tal cosa y se quedan mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque la escucha con diligencia es exigente. La Escritura nos llama a ser buena tierra,
Y la buena tierra se caracteriza por tres cosas. Miren 4:20, el versículo 4:20 dice, y los otros son los que se sembró la semilla en la buena tierra, los cuales, tres acciones, oyen la palabra, la aceptan, es decir, la oyen con fe y dan fruto. No todos el mismo fruto, pero sí dan fruto. Parecería obvio decir a estas alturas que el discípulo oye la palabra, pero todos nosotros sabemos todos los obstáculos que se nos presentan para oír la palabra. Cuando usted se sienta a leer su Biblia, escucha con facilidad la palabra de Dios o 10,000 pensamientos diferentes a la palabra de Dios lo inundan. ¿Piensa en lo que está leyendo o piensa en otra cosa? Leer sin pensar no es leer. Es distraerse y creer que está haciendo algo. Nos han vendido la idea de que podemos hacer 10,000 cosas a la vez. Sí, podemos hacer 10,000 cosas mal a la vez. Eso sí es verdad. Pero las cosas que valen la pena requieren atención. La comunidad de los discípulos del Señor, la iglesia, tiene que oír. Y esa escucha no es una escucha aislada. Miren que todos en el grupo preguntan y a todos se les responde. Es la iglesia de todos los tiempos la que está llamada a oír. Ahora, con relación al fruto, hay algo que es relevante aquí. En el lenguaje de la Biblia, la palabra oír tiene algo que ver más con la mera escucha. No es eso a lo que se refiere, porque en la Biblia, desde el primer pacto, desde el Antiguo Testamento, la raíz hebrea para oír es shamá, y significa oír, escuchar, atender y también obedecer. Necesitas comprender una orden para poder obedecer la orden. Así que la Escritura nos llama a ver que la verdadera escucha es la que se traduce en obediencia. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Aquel que le obedece. En la antropología de la Biblia, en la antropología semita, se asocian dos cosas, el oído y el corazón. De tal manera que el corazón, para referirse a lo interior, se accede por aquello que se oye. Hemos de recordar que la palabra que se escucha en un contexto de subordinación. Dios, el soberano, habla. El siervo escucha para obedecer. Esta subordinación asocia entonces el significado de oír con obedecer. Habla, Señor, que tu siervo oye. El verbo traducido por escuchar en la Biblia es escuchar a. Y esto es importante. Escuchar a Dios. Y la idea va relacionada con la obediencia. Es la escucha del sabio. Proverbios dice, escucha, hijo mío, y sé sabio. Y dirige tu corazón por el buen camino. ¿Sí ven cómo la relación en la antropología semítica? Escucha, corazón. Escucha para que esta palabra dirija tu corazón por el buen camino. Y en la escucha está la felicidad. Ahora que se habla tanto de la felicidad como el objetivo de la vida, la Biblia dice en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que escucha. ¿Ya ven? La felicidad verdadera está en escuchar la palabra de Dios. Ya nosotros hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo esto es así. En los llamados, cuando llama a Mateo, ¿se acuerdan? Ven, sígueme. ¿Qué hace Mateo? ¿Cómo se sabe que Mateo escuchó? Porque se levantó y siguió al Señor. La acción es la respuesta.
Es curioso algo. Hasta aquí en el Evangelio de Marcos, ninguna respuesta ha sido verbal. Todas las respuestas fueron obediencia. Llamó a Mateo, ven, sígueme. Mateo se levanta y lo sigue. No hay ningún cuestionamiento, no hay nada. Cuando pasa y llama a los pescadores, le dice, síganme. Y miren lo que ya hablamos en ese texto. La obediencia exige movimiento. El Señor va caminando junto al mar de Galilea y le dice, vengan, síganme. Y Él no se detiene. Son ellos los que se tienen que mover. El Señor no se detiene. Aquí los espero a ver si ustedes de pronto se mueven. Dice, no, vengan, síganme. Y ellos se tuvieron que poner en movimiento y para eso tuvieron que dejar las redes y dejar a su familia. Porque la fe que oye de verdad obedece, pone en práctica. Y aquí viene el tema de cuando nosotros nos referimos a aceptar la palabra de Dios. Se refiere a una conversión gracias a esa palabra que motiva ¿qué cosa? El movimiento en la fe. Ahora, ¿qué es lo que aceptan? Es el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Marcos 1:14. Ahora, dan frutos en diversas proporciones. ¿Cuál es el fruto? Ya Gálatas nos ha hablado de los frutos. Pero en el contexto de Marcos, el fruto concreto es la obediencia. Discipulado es aquel que obedece. ¿Quién es discípulo? Aquel que obedece la palabra. Y como su intención es obedecer la palabra, escucha para obedecer. Y se ve como siervo de esa palabra. Esa debe ser nuestra disposición. Por eso en el sermón anterior hacíamos esa reflexión. Cuando estás leyendo la Biblia, cuando alguien está proclamando la Biblia, no es el que está al frente el que está hablando, es Dios el que está hablando, porque es su palabra lo que se está predicando. Por supuesto, si se está predicando la palabra, si está escuchando alguna otra cosa rara, salga de ahí y no escuche. ¿Cierto? No preste atención, haga oídos sordos de cualquier cosa que no sea la palabra, porque Dios te manda a escucharlo a Él, no a la mentira. Ahora, para la madurez del creyente, miren, esto parece la repetición de la repetición de la repetición, pero es la falla de la falla de la falla de la iglesia. Hermano, Dios te llama a leer la Biblia y la gente dice, sí, yo sé que Dios me llama a leer la Biblia y la lees a veces, de vez en cuando. Y peor, a veces respondes, sí, la leo y pasa como el eunuco y la entiendes, la verdad que no. Eso no va a producir fruto porque la fe busca entender, la fe necesita entender. Porque Dios nos dio una razón para eso. Y la fe no es contraria a esa razón. Varias veces he puesto el ejemplo de María. El ángel aparece y le dice, Dios concebirá en ti un hijo y el santo ser. Y de la forma más natural María pregunta, ¿cómo puede pasar eso si yo no conozco varón? No es incredulidad, es una sana lógica. Las mujeres tienen hijos producto de la relación con un varón. ¿Cómo yo voy a tener un hijo si no he tenido una relación con un varón? Y el ángel no la reprende por incredulidad, le dice, tú no crees la palabra de Dios. Le dice, sí, tienes razón. La explicación es la siguiente. El santo ser, el Espíritu Santo, lo engendrará en ti. Hay una causa sobrenatural que obrará en ti y producirá el fruto, el efecto que normalmente se produce por una causa natural. Y me dice, bueno, claro, si yo creo que Dios creó todas las cosas, no es imposible para Dios
que cree alguien. Si ya Dios creó a Adán de la nada, de la tierra, bueno, puede crearlo ahora usando otro elemento. Pero la fe le llevó a esta mujer con total naturalidad a preguntar algo que es obvio. ¿Cómo puede pasar esto? Y cuando le dicen, claro, va a pasar por algo sobrenatural. Ah, ok, exactamente, así sucede. El Evangelio de Juan también nos habla del fruto y nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Miren otra vez cómo vemos. Palabra, fruto. La palabra poda, la imagen es de nuevo agrícola. Cuando los viñedos y todo eso, las hojas secas y todo lo demás se quita para que el árbol se desarrolle mejor. Aquellas cosas que estorban el crecimiento se quitan. Eso lo hace Dios. Y lo hace Dios por medio de la palabra. Versículos más adelante dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto al que el Señor nos llama? Ya Marcos lo había dicho antes, en el capítulo 1, en el versículo 17. Jesús les dijo, síganme o vengan conmigo. Y la forma como se estructura en la Biblia de las Américas habla de la acción de Dios sobre los discípulos. Dice, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Es decir, al ustedes seguirme, yo actuaré en ustedes de tal manera que los transformaré para hacerlos instrumento mío para el reino, porque yo los llamo a que se arrepientan para que sean parte del reino, y yo haré, es decir, yo les enseñaré, yo los transformaré, yo los capacitaré ¿para qué? Para la misión que les voy a encomendar. ¿Y cuál era la misión? Id y haced otros discípulos. Porque la misión de la iglesia requiere maestros, ¿cierto? Pero no hay maestros sin estudiantes. De tal manera que se requieren estudiantes de la palabra de Dios. Porque lo uno sin lo otro no tiene como mucho sentido. ¿De qué le sirve un buen profesor si no hay estudiantes? Pero por muy bueno que sea el profesor, si el estudiante no estudia, tampoco va a pasar nada ahí. De lo que estamos hablando es de un aprendizaje que va mucho más allá de lo intelectual, pero que no desconoce lo intelectual. De personas formadas, maduras en la palabra, que sean guiadas, orientadas y transformadas, que obedezcan a nivel práctico la Biblia y que después esas personas puedan también guiar, orientar, aconsejar en la obediencia a la fe. Personas formadas en la palabra de Dios. Eso es el objetivo de la iglesia. Y miren que todo el centro de la parábola es la palabra. Y después va a decir, y Jesús es el que ha esparcido esa semilla. Ahora, si tú eres creyente, los frutos de la palabra se deben ver reflejados en tu carácter y como aquello que está vivo crece y madura, debes examinarte si has venido creciendo y desarrollándote hasta tal punto que da fruto. ¿Por qué? Porque los árboles tienen un proceso, ¿cierto? Es en cierta etapa de la vida de un árbol que da frutos. Es decir, que hay que agotar las etapas anteriores. ¿Eso qué implica? Que las cosas no son instantáneas, como a veces también se quiere hacer ver. Un carácter maduro no es el resultado de 5 minutos de leer la Biblia. Es el resultado de un tiempo dedicado a la reflexión, a la oración, a cultivar nuestra propia vida. Eso no pasa de la noche a la mañana como a veces le quieren hacer ver a uno. Eso no pasa así. Pasa como resultado de una disciplina permanente.
pasa como resultado de una formación permanente. Yo estudié cuando hice mi seminario y de ahí para adelante no cogí un libro más en la vida. Si permanentemente no estás ejercitándote, no vas a seguir creciendo. Si permanentemente no estás bajo la guía de la palabra de Dios y la disciplina, no vas a crecer y madurar para que puedas perdonar, ayudar, servir y ser instrumento en las manos de Dios para llevar su palabra. Ahora, si tú estás aquí y no eres creyente, espero que en tu corazón se hayan generado muchas preguntas. Y espero que no salgas de aquí con la intención de llenar tu mente de otras cosas para ocultar esas preguntas. Quiero que salgas de aquí con la pregunta, ¿y si me muero hoy, qué será de mí? ¿Dónde estaré? ¿Y qué pasa si eso que dice ese predicador sobre el cielo es verdad? ¿Y qué pasa si eso que dice ese predicador sobre el infierno es verdad? ¿Y qué pasa si eso que dice sobre que las acciones del tiempo presente tienen repercusiones en la vida venidera es cierto? ¿Qué pasa si de verdad hay una vida después de la muerte? Espero que salgas con esas preguntas, porque está en juego precisamente esa vida eterna. No dejes que el ruido de este mundo te impida un momento de reflexión en el afán por las riquezas, en el afán por el poder, en el afán por la fama, por la codicia de las cosas, y no pienses sobre tu propia alma. Que no permitas que el mundo con sus distracciones te quite por lo menos un momento de tu vida para reflexionar y para hacer un autoexamen sobre las realidades presentes y eternas. Que te vayas con la pregunta, ¿y qué pasa si hay un cielo? ¿Y qué pasa si hay un infierno?